Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Estamos el día de hoy en un programa más en Red Esmeralda por Change TV. Y les habla su amiga la doctora Esmeralda Martínez Lara. El día de hoy pues vamos a estar platicando sobre la influencia negativa de cuentos de hadas, caricaturas, series televisivas en nuestras niñas, niños y adolescentes y lamentablemente en las futuras generaciones adultas. Y bueno, para ello pues nos acompaña el doctor Juan Fernando González Porras, quien ya es nuestro conductor estrella, está acompañándonos en cada programa, abogado, criminólogo, criminalista y con conocimientos de todo este aspecto de prevención de la delincuencia y otros aspectos. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se ha abierto el panorama para las caricaturas, para las series, para todo ese contenido televisivo que está abierto para todos nosotros, y antes solamente era que tuviéramos a lo mejor por ahí los canales de tele abierta. Ahora no, ahora tenemos tantas programaciones como querramos. Y bueno, pues eso hace que esa influencia, bueno, pues se amplíe y tengamos que prevenir como padres de familia lo que nuestros hijos están viendo. ¿Qué nos podría decir, estimado doctor, de esa influencia? ¿Realmente una caricatura, un programa de televisión puede influir en un niño o en un adolescente para su comportamiento? Muchas gracias, doctora. Un gusto estar aquí en Red Esmeralda nuevamente platicando acerca de estas temáticas del conocimiento del comportamiento humano y el por qué obviamente esto puede tener una situación tanto positiva como negativa. Vamos a ver en lo que es la llamada primera etapa o infancia del ser humano, qué es la interacción que se dan con los padres y los hijos, los cuentos de hadas, en el cual se piensa que es una situación positiva porque pues deja enseñanzas, en donde se trabaja la situación del esfuerzo, la situación también, si lo vemos de un alter ego, de la perspectiva del héroe, del príncipe, del que se sobrepone precisamente a las adversidades luchando contra la maldad, los monstruos. Eso es lo que se busca en esa parte positiva y nos hablan precisamente en esa situación del arquetipo del superhéroe. Ahora bien, ¿qué pasa con la parte nociva que pudiéramos dilucidar con ello? Por ejemplo, en el llamado arquetipo de la doncella, aquella mujer dulce, sumisa, dócil, que tiene que esperar al príncipe azul a ser rescatada, y que obviamente eso nos indica una pauta de cierta debilidad en donde la mujer tiene que cumplir un rol y que obviamente para poder ser feliz, ¿cuál era la finalidad en el cuento de hadas, doctora? Pues al fin y al cabo ser felices para siempre, ¿no? Y casados. Casados con el príncipe azul, es decir, con un hombre perfecto. Exactamente, esa perfección y decían, y vivieron felices por siempre. Eso nos va a indicar en cierta cimentación del subconsciente que es matrimonio, es para siempre, y entonces el divorcio es algo malo. Las separaciones, la parte obviamente de los golpes es algo tolerable, porque obviamente así debe de sobrellevar esa parte. Entonces, en esos cuentos de hadas vemos, por ejemplo, también una situación de cómo la mujer debe de servir al hombre. Blancanieves y los 7 enanos, bueno, a ver si no nos llegan demandas de Walt Disney. ¿Cómo es la situación del comportamiento de Cenicienta con los enanos? Blancanieves lo que hace, bueno, es servicial, ¿no? Que llega y les limpia la casa, que dice ustedes tienen un relajo, y entonces ahí comienza como a atenderlos. Y es una situación servicial y casi cada cuento de hada se ha hecho como un análisis psicológico, ¿no? Y dentro de ese análisis psicológico se ha determinado como ciertas tendencias o influencias que se pueden tener. El detalle es cuando eres pequeño o pequeña y no alcanzas a distinguir qué influencia puede tener ello sobre tu vida y que pueden arrastrarlo para de grandes, o sea, cuando seas adulto, pero no alcanzas tampoco a distinguirlo. Entonces yo siento que ahí está la disyuntiva, doctor. Porque los mismos padres influyen en eso, dicen, es que pues, es algo bueno. Vayamos con el síndrome de Peter Pan y de Wendy. En varones, el síndrome de Peter Pan es aquel hombre inmaduro que prefiere la vida de libertinaje, y esta campanita que es marca la seducción
a la situación precisamente de no tener una responsabilidad y una vida de desenfreno. Wendy, al contrario, nos marca una situación de protección, que regaña a todos, que debe de mantener todo el orden, y es la que lleva obviamente los cimientos de la unión de todos los miembros en la historia de Peter Pan. Entonces, en esta parte de los cuentos de hadas tenemos un sinnúmero de situaciones, por ejemplo, en La Sirenita, que nos marca el sacrificio que tiene que hacer la mujer por estar bien con el hombre. Dicen, bueno, debo de sacrificar el ser, en este caso, una sirena, para tener piernas, para poder obviamente estar a la altura del príncipe y que esté él contento, sacrificando su felicidad ante todo. Entonces, estas partes inconscientes nos van moldeando comportamientos que en una determinada edad los van a justificar. Obviamente ahorita andaremos también en la parte de las caricaturas, las series televisivas, en donde vamos a ver generalmente entre los años 80, 90, el estereotipo de las caricaturas era de esta misma manera: el hombre rudo, el hombre fuerte, el hombre que salvaba a la mujer, y la mujer también en un rol más pasivo, obviamente también de ayuda, pero también empieza a haber un cambio ya posteriormente en los años de 1995 al 2000, en donde empiezan a haber un moldeamiento de cambios de ello, y por ejemplo una serie de caricaturas o anime que se llaman de Sailor Moon, recordarán, ahí las heroínas eran mujeres, pasa el hombre a un papel secundario de cuidar a la protagonista, pero las mujeres son las que toman el control. Entonces, mucho ante esa situación vimos rompimientos de moldes, en este caso en la sociedad, en donde algunos aspectos fueron aceptados, pero otros rechazados. Decían, ¿cómo era posible que se diera esta situación? Y sin embargo, vamos a ver que se fue cimentando un cambio precisamente para la cuestión de la igualdad, el género, las perspectivas de cambio, y obviamente es una manera también de parte de los medios de control social de ir introduciendo los dogmas de ciertos cambios. Hoy en día, por ejemplo, vemos las situaciones tan abiertas de la cuestión del género, que en su momento ahí las caricaturas, como recordarán esa serie televisiva, pasaban ciertas cuestiones induciendo a las preferencias del gusto del mismo género y fueron bloqueadas. Tuvieron que cambiar el guión, tuvieron que cambiar eso, porque la sociedad en ese momento no estaba todavía, en este caso, trabajada para poder aceptar estos cambios. Entonces, en niños, niñas y adolescentes sí influye en esta parte, y obviamente si no se tiene un debido cuidado, también podemos caer en situaciones nocivas. Había otra serie en donde había una lucha de robots, se llamaba Mazinger Z, en donde el robot mujer, no sé si recordarán la parte que hipersexualizaba, con la parte, por ejemplo, de que lanzaba proyectiles en combusto. O sea, sublimaban esa situación de esa cuestión negativa, cosificando igualmente en la figura de la mujer. Entonces, todos estos elementos sí determinan en la madurez cambios, y que obviamente si no los analizamos en su debido momento podemos tener una influencia negativa. Ahorita hablaremos un poco más al rato de las, por ejemplo, narcoseries, que ahorita está más duro ello, pero bueno, ahorita estamos tanto en la parte de la cuestión en la primera y segunda infancia, que generalmente son con los cuentos y con las caricaturas. Efectivamente, estimado doctor, un elemento importante o preponderante en la infancia siempre son los cuentos de hadas. Y dentro de los cuentos de hadas, en muchas ocasiones, pues casi te dicen, bueno, ¿quién es tu princesa favorita, no? Pero cada princesa pues trae una tendencia. Lo que nos decían, bueno, Cenicienta, efectivamente, pues es una mujer que tiene que estar constantemente limpiando, constantemente estando perfecta para poder agradar a los demás. Entonces eso implica que más adelante, hasta dentro de los mismos psicólogos, nos manejan y nos dicen, ¿no? Pues tú tienes ese trastorno de Cenicienta, y uno dice, ¿pero por qué? Dice, porque prefieres estar limpiando, quedando bien con los demás en ese aspecto, antes que ver por ti misma. Entonces, son situaciones que podemos venir arrastrando. Otro aspecto, por ejemplo, que se normalizó La Bella y la Bestia, ¿no? En donde se dice, bueno,
bella, tiene que aceptar a la bestia tal como es, aunque sea feo, aunque sea maltrate, y así como que verle los sentimientos internos, y entonces eso tampoco es una situación, sino que colocan a la mujer en un espíritu siempre de sacrificio, un espíritu siempre de sufrimiento, de quedar o de hacer las cosas para quedar bien con los demás. Y esa situación pues no es una situación normal o algo que debiera aceptarse, pero como viene intrínseco dentro de un cuento de hadas, en muchas ocasiones dicen, bueno, tú eres como una princesa, ¿no? Y la princesa, ¿cómo debe ser? Una mujer que debe estar pendiente de los demás, que siempre debe estar a la línea, súper bien arreglada, siempre estar de buen humor para las demás personas, y que sobre todo debe ser una persona que vaya a estar queriendo quedar bien con los demás. Entonces, todo ello es una circunstancia que sí afecta para más adelante, sí afecta a la adultez, y vamos a ver en un momento más, cuando regresemos a Change TV en Red Esmeralda, qué es lo que pasa con los otros cuentos de hadas. Nos faltan algunos, pero en una generalidad, cómo nos están afectando. ¿Qué pasa con otro tipo de caricaturas? ¿Hacia dónde vamos con ello? ¿Y qué tanto puede llegar en esta afectación por el tipo de mensajes que tienen? No se vayan, queridos amigos, seguimos platicando de este tema en Red Esmeralda. Nuestras fuerzas para ceder en la pasión. Entre tus labios y un te quiero no resistió el corazón. Y al desnudarnos lentamente nos desbordó la pasión, la pasión. Hola, soy Mora, concejal en la alcaldía Iztapalapa. Nosotros estamos realizando diferentes actividades. Por ejemplo, llevamos lo que es abasto popular. Como ustedes saben, la inflación es un tema que está afectando los bolsillos de las familias. Por eso nosotros estamos acercando el abasto a las zonas más marginadas de la demarcación. Pero entre otras cosas que hacemos, también realizamos jornadas. Hemos llevado como ejemplo jornadas de detección de pruebas de VIH para que los jóvenes puedan estar protegidos. También realizamos diferentes actividades como reuniones vecinales, entre otros asuntos. Nuestro objetivo es estar cerca de ti y atender tus necesidades. Queremos que te acerques, queremos escucharte. Por ello, te doy mis redes sociales para que puedas contactarme. En Facebook, Guillermo Mora. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como @memomora_l. Por ti, por los tuyos, hagamos. Eso, queridos amigos, en Red Esmeralda por Change TV, estamos hablando de esa influencia negativa que podemos llegar a tener en cuentos de hadas, caricaturas, series y demás. Realmente hay una infinidad de programas que nuestros niños y adolescentes están viendo, y bueno, de eso estamos hablando el día de hoy, ¿cierto, doctor? Por ejemplo, el personaje de Pepe Le Fou, criticado por las generaciones actuales, en el cual pues marcaba el acoso, el asedio hacia una gatita, y en donde precisamente decían, bueno, es que eso es una influencia que está favoreciendo el acoso. Y fue tanto la situación de inconformidad de las nuevas generaciones que, si se dan cuenta, el personaje ya fue eliminado de la caricatura. Entonces, hasta donde decían, bueno, es que era una cuestión insignificante, pero en el trasfondo diciendo, bueno, es que la mujer pues debe soportar el halago, las situaciones constantes de asedio como una cuestión irrisoria, normalizada. También encontramos también otra perspectiva, y en donde precisamente también debieran de ser reacios. Sin embargo, vamos a ver que también se permite el personaje de Bugs Bunny,
cuando sale en diferentes actividades bailando vestido de mujer, en donde debiera también ser una situación de confusión, porque también encontraríamos situaciones como la de Radma y medio, no se recordarán esa caricatura que le echaban agua y se cambiaba de género. De hecho, dio pie a que muchos niños pues, empezaban a jugar a que se aventaban agua y que querían cambiar de género, ¿no? Entonces, esa parte de no tener también la cuestión del desarrollo de la psicosexualidad en la afectación de un bien común, también debiera tener cuidado qué tipo de caricaturas o contenidos se permiten, porque puede inducir a una confusión en una etapa de infancia y la adolescencia en cuestión de qué es lo que desean. Entonces, eso sí es importante que debiera de existir, como antes se daba por parte de Secretaría de Gobernación, supervisar qué contenidos eran los que se podían exponer dentro precisamente de las barras televisivas y en qué horarios, para obviamente tener el debido cuidado de con ello. Hoy en día, por ejemplo, vemos en animes conductas más hipersexualizadas, las heroínas salen en trajes diminutos de baño, trajes ajustados, también nos marca, por ejemplo, en los hombres de esa misma manera la violencia. Entonces, se van formando en esa parte inconsciente tanto cuestiones de comportamiento violento, desarrollo psicosexual, que ya entrando obviamente al contorno de la evolución de las barras de series televisivas y caricaturas, si se dan cuenta, ahora las caricaturas han sido más ajustadas al contexto de realidad, ya no se pasan contenidos violentos, se eliminan cuestiones, por ejemplo, de sangres, de tortura. Recordaban, por ejemplo, algunas caricaturas que se daban del 2000, que eran los Caballeros del Zodíaco, en donde castigaban sus cuerpos, mostraban sangre. Hoy en día la generación actual censura esa parte, de hecho lo vemos también en Dragon Ball cuando le cortan los brazos cuando están peleando. Hoy en día ya no se marca esa situación tan drástica y que obviamente van influyendo con ello. Otra situación pasando a las cuestiones de las telenovelas, recordarán una muy famosa colombiana, Betty la Fea. ¿Cómo era la heroína, doctora, en esa telenovela? Pues es que realmente no la mostraban como una heroína, la mostraban como una persona fea, de acuerdo al estereotipo. El detalle ahí es que estaban marcando un estereotipo y ese aspecto, por ejemplo, en la actualidad, esa novela aún sigue viéndose, pero realmente despierta bastantes críticas, porque ahí parte esencial de la historia implica que era una persona fea que denigraban en todos los sentidos por el aspecto físico y hacían a un lado o de repente decían te tolero porque eres inteligente, siendo que no debiera ser ese el aspecto, sino el hecho de decir, bueno, a todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos un derecho humano que es la dignidad y no debiera haber un trato diverso, pero estamos en una evolución. De hecho, ¿cómo se dirigía el diseñador al grupo de amigas de la protagonista de Betty? ¿El cuartel? Creo que de las feas. De las ¿no? feas. Así. Denigrante. ¿Cómo era el estereotipo de la vestimenta de las modelos que debían de ser? Sí, o sea, tenemos un estereotipo así como acá afuera ahorita, ¿no? Lo que lo es totalmente delgadas, estilizadas, que ahora los famosos aesthetic, ¿no? Que ya están también como tendencia en TikTok de repente, el estereotipo que se está peleando entre la mujer buchona, ¿no? La mujer que debe ser con pechos grandes, igual la parte de caderas amplias, pero por el otro lado tenemos a la mujer estilizada, la mujer totalmente delgada, con cierta estatura. Entonces, digamos que hay un cambio en la estética de la mujer. Lamentablemente siempre hay una vertiente que te va marcando cómo debe ser la mujer y eso también es algo que con lo cual no coincidimos en cuanto a que pues el cuerpo de la mujer, si bien es cierto por salud, se debe hacer ejercicio, se debe tener pues cuidar la parte del peso, pero por el otro lado que te estén imponiendo el hecho de tener determinadas medidas y determinadas circunstancias, bueno, hay personas que llegan a poner hasta en riesgo su vida con tal de alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque se someten a operaciones y operaciones muy complejas. El detalle es cuando se someten a operaciones en lugares que no deben o algo no sale como debe y entonces pueden llegar a perder la vida por
intentar alcanzar el objetivo del estereotipo que nos marcan. Ahora sí, tenemos desde las novelas, desde las series, desde la parte de las princesas, es decir, el hecho de que te dicen tú debes ser de esa forma, tú quieres ser una princesa, bueno, debes parecerte a la princesa, compórtate como ella, entonces de ahí ha venido un devenir en el cual hay una evolución, y la evolución implica el hecho de que nosotros, por ejemplo, ahorita decíamos, bueno, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, cada uno con un elemento que realmente había una influencia no adecuada, pero posteriormente Disney comienza a evolucionar y entonces comienza a traer diferentes historias, ¿no? Historias en donde empodera a la mujer, en donde la toma como una persona que puede llegar a ser valiente, ¿no? Que puede llegar a ser fuerte, que puede igualarse en hacer trabajos y en igualdad con los hombres, hasta desempeñarse como la historia de Mulan, ¿no? Donde la recomendación de la familia, de las abuelas de Mulan, le dice, no, lo que tú tienes que hacer es conseguir a un hombre, tú tienes que conseguirte un hombre para que esté aquí a tu lado, ¿no? Que vas a andar ahí metiéndote en otros aspectos que no te corresponden, porque la mujer tiene un lugar y ese lugar es conseguirse a un hombre, que ese hombre sea el que te defienda y el que te esté representando en todos tus actos sociales. Y en muchas ocasiones, históricamente hablando, si no tenías un hombre que estuviera a tu lado, que estuviera por ahí representándote, y en algunos momentos aún sigue siendo así, hay lugares en donde te dicen, bueno, ¿quién es casi el hombre que te está representando, el que está a tu lado? Entonces, todo ello pues ha ido en una tendencia ahí con esta historia de Mulan, pues ella lo que hace es justo decir, no, yo quiero entrar a representar a mi padre en el ejército, me voy, peleo, demuestro que puedo, y ya hasta después que la descubren que era mujer y pues a pesar de que podía hacer el trabajo de un hombre, no se lo permiten. ¿Por qué? Simplemente por el estereotipo de ser mujer. Y lamentablemente eso es lo que tenemos ahorita, estereotipos en varias caricaturas y en varias series. Es más, por ahí con el doctor veíamos hace un tiempo en Las Chicas Superpoderosas, ¿no, doctor? Esa historia donde no las dejan entrar a la liga de superhéroes. De superhéroes. ¿Pero por qué no las dejan, doctor? Bueno, ahí hacen obviamente que arcan que son sus ídolos y que quieren entrar a la convocatoria para entrar a la liga y les ponen pretextos y pruebas hasta que logran sobrepasar todas. Al final dicen, bueno, hemos pasado todos los eventos, ¿por qué no podemos accesar? Porque son mujeres, sencillamente por eso. A ver, vamos a ver los roles. En este caso, ¿qué debe de hacer una mujer? Cocinar, planchar, todo. Ustedes no tienen que estar aquí. Entonces, esa parte, como dice la doctora, pudiera representar una cuestión irrisoria, pero cómo va formando en el inconsciente precisamente de los niños que dicen, bueno, pues es que tiene razón, ¿no? Es lo que estamos viendo, es lo que está pasando, así debe de ser. Y también en eso nos conlleva también a ver cómo en la evolución de las series animadas, hoy en día también nos hablan precisamente en esa perspectiva de ya cuidar escenas de violencia, la censura. Ya obviamente no se pueden marcar situaciones agresivas, ya deben de dosificarse el lenguaje. Sin embargo, vamos a ver que en otro polo contrario, en donde dicen, bueno, las partes abiertas, las series que ven, por ejemplo, en Netflix, en donde no hay una restricción de horarios, no hay una restricción que en quién pueda ver ese contenido, y ahí sí las series son más sangrientas, son mal hablados, son toda esa parte. Contenido sexual. Contenido explícito sexual. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con el Internet que permite todas esas situaciones, además de las imágenes que llevan a cabo una apertura de esas situaciones? Entonces, hoy en día, también en esa parte de las cuestiones de las telenovelas, cómo ha ido una evolución, recordaremos en novelas como Mariela del Barrio, la mujer pobre, que los pleitos eran principalmente con las hermanas del esposo.
Después tenemos la evolución de la mujer en una inclusión en empresas, en donde ya vemos que la mujer ya es empresaria, que ya es obviamente una mujer más empoderada y tomada en cuenta para los puestos de trabajo clave. Y cerramos con lo que veremos en el siguiente bloque. Ahora las mujeres quieren ser buchonas, quieren ser las mujeres del narco y que obviamente ya no quieren estudiar y prefieren ser ellos. Vamos a ver eso después del corte. Muy bien, amigos, pues seguimos con Red Esmeralda por Change TV. No se vayan. Hola Menteis, ¿cómo están? Bueno, pues hoy estamos iniciando una nueva aventura. Bienvenidos a Cool Month. ¿Y en qué consiste esto? Estamos lanzando nuestra sección Entrena tu mente. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a empezar a hacer una serie de anécdotas, dinámicas y ejercicios para que vayas entrenando tu mente a lograr eso que tú deseas y quieres. Los vemos todos los jueves a las 11 en punto de la mañana a través de Change TV. Y recuerda, yo soy Jadewina, International Business Coach, alquimista de negocios. Los veo los jueves. ¡Chao! En esta vida solo tienes dos opciones. 1. Quedarte donde estás estancado, estancada. O 2. Salir de donde estás para avanzar y continuar. Mi nombre es Arturo Alcántara, soy instructor en hipnosis y programación neurolingüística e hipnoterapeuta clínico de profesión. Y estoy aquí para guiarte y acompañarte en tu proceso de sanación y crecimiento personal y profesional a través de mi empresa Arturo Alcántara Consultores, empresa 100% dedicada al desarrollo del potencial humano y la capacitación personal y empresarial. Sin más, recuerda sanar tu pasado para centrarte en tu presente y abrazar tu futuro exitoso. Pues regresamos, queridos amigos, a Red Esmeralda. Estamos hablando de la influencia de todos los programas televisivos y de series y todo esto que encontramos en series, en las aplicaciones, en Netflix y demás. Y bueno, pues justo de ello vamos a iniciar hablando ahorita. Doctora, usted me comenta que es una serie interesante y que me gustaría que me diera su punto de vista, la de Lucifer. Ese personaje bíblico que nos habla precisamente de la maldad, pero cómo lo romantizan en Netflix y lo vuelven un ídolo. ¿Y qué enseñanzas les da esa serie? ¿Qué enseña esa serie de Lucifer, doctor? Básicamente lo que hacen con el personaje es que es un hombre guapo, un hombre muy atractivo, que entonces al momento de colocarlo de esa forma, de la persona que tiene un ingreso económico alto, que tiene poderes para dominar a todas las mujeres y a otras tantas personas,
y entonces lo colocan a hacer una serie de conductas que pueden ser ilegales, pero sí le dan la oportunidad o el permiso. El permiso porque aparte dicen, pues es Lucifer, puede portarse mal, ¿no? Y del otro lado, pues ahí sacan a todos los hermanos que son ángeles, que se portan bien. Y entonces el mismo televidente puede elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el detalle entre lo bueno y lo malo? Que puedes elegir lo malo y que no pasa absolutamente nada. Y de ahí pues deviene tan solo en esa serie. Hay otras tantas que igual muestran violencia explícita, situaciones sexuales explícitas, y a veces como padres de familia no tenemos el cuidado de que nuestros hijos no vean ese tipo de contenido. Y esto es lamentable porque de ahí pues ingresan una serie de elementos como las tantas narcoseries que actualmente tenemos ya enlistadas y que lamentablemente yo me he percatado que los padres de familia no tienen la previsión o decir yo voy a ver mis programas cuando mis hijos no estén, los voy a ver por separado o mínimo les voy a explicar que eso no es correcto. Me ha tocado ver que niños están viendo este tipo de series y que posteriormente cuando juegan, ahora ya los niños juegan a que yo te secuestraba, ¿no? A que yo, o sea, ese tipo de conductas que comienzan a replicarle en el juego y que posteriormente pues ya vamos a ver que del juego puede pasar a una realidad. ¿Qué se requeriría, doctor, para que de una serie, el juego, después esto se llevara a la realidad? ¿Hay la posibilidad? De hecho, como lo van normalizando, se va haciendo una conducta habitual. Y obviamente cuando ya la ejecutan ya no hay remordimiento o culpa, porque obviamente lo aprendieron de una manera lúdica, que es donde queda mejor el aprendizaje. Lamentablemente estas son para situaciones negativas. Aquí vamos a ver que lo indicado fuera precisamente, como bien platica la doctora, es que los padres tuvieran una adecuada guía de cuáles son los contenidos. De hecho, vemos que anteriormente salían de este programa, se recomienda solamente para infantes de tal a tal edad, para que son adolescentes, aquí para personas ya mayores. Y sin embargo, cada vez es menos esos avisos, en donde obviamente la cuestión de la edad ya no es una situación de una limitante. También encontramos la cuestión de los bloqueos que existían anteriormente en Internet. En caso de que se detectara esa cuestión, inmediatamente el programa no era visualizado. Hoy en día también con una cuestión de mercadotecnia influye cada vez más y obviamente las restricciones son menores. Y además de que encontramos las grandes empresas que venden los contenidos en esas series. Vamos a ver que empresas donde venden productos de armamento, productos de vehículos, viajes, casas, mansiones, pagan para sacar esas series en donde de manera subliminal aparece la marca. Entonces dicen, bueno, en donde entra precisamente el control de las empresas de una manera responsable y que únicamente influyen en una cuestión de afán de sacar una mercadotecnia y fieles seguidores en este tipo de situaciones. Recordarán, por ejemplo, los programas comerciales cuando se daba la venta de la cerveza. Las chicas jóvenes en traje de baño, el vino nos indicaban hombres mayores en lugares de élite, vehículos. Entonces, aunque era una situación de comportamientos nocivos, las grandes empresas patrocinan esto. Hoy en día ya los vemos más en estas series y que lamentablemente hoy en día pues el niño ya no quiere ser el abogado, no quiere ser el médico, no quiere ser el deportista. Hoy en día el niño quiere ser el sicario, quiere ser el buchón, quiere ser el narco junior, en donde colecciona grandes situaciones de, en este caso, de lo que son pinturas, objetos exóticos, en este caso, el individuo va más tendiente al blanqueo de capital, al lavado de dinero. De hecho, lo vemos precisamente en esa restricción que salen en la ley, en donde debe de erradicarse esta situación hoy en día porque está creciendo. Entonces vemos que además de las situaciones de estos sujetos, vemos un reclutamiento también en videojuegos, en esta cuestión, que de manera indirecta dicen, bueno, la serie televisiva, la caricatura tuvo este éxito, vamos a trasladarla también al videojuego. Entonces, ese foco de ataque
constantemente en la psique de los niños, niñas y adolescentes, recordando que no tienen una capacidad todavía de procesamiento de diferenciar la gratificación del placer a largo plazo, lo encuentran como algo divertido, adecuado para lo que están viviendo y lo van a normalizar. Entonces, esto nos lleva cada vez a más situaciones de cómo los juegos pueden influenciar obviamente negativamente en el ser humano. Recordarán también cuando pasaban la lucha libre de manera más abierta, cómo empezaron después a agarrarse con sillas, que practicaban alguna llave. Muchos niños llegaron lesionados a los hospitales porque habían empezado a jugar a las luchas, porque obviamente se daban situaciones de violencia, de romper botellas, sacar sangre. Hoy en día se dan cuenta, los mismos medios televisivos dicen, ya no se pueden hacer eso porque tenemos un público de demanda familiar y en caso de que llegue a suceder eso, nos metemos en problemas. Entonces, mucha de la mercadotecnia también ya entra en una limitación de ello, pero también favorecen de manera negativa. Sí, efectivamente, estimado doctor, pues si ustedes se percatan, amigos, tenemos un bombardeo en cuanto a las series televisivas que pueden traer contenido sexual, violencia y sobre todo que ese tipo de circunstancias va a afectar el hecho de que en algún momento lo que le llame la atención al niño, niña o adolescente lo pueda replicar, ¿no? Que lo quiera replicar en su vida diaria, que diga, bueno, yo me identifico con esa persona de la serie, o yo quisiera llegar a ser como él, ¿no? El detalle es, ¿qué le estás poniendo como el superhéroe? Antes decías, bueno, un superhéroe, Batman, Superman, y todos aquellos el Hombre Araña, ¿no? Pero ahora, lamentablemente, ya están colocando en esas posiciones a personas que se dedican al narcotráfico, que llegan a ser los líderes, pero no son líderes con una influencia positiva, sino que tienen una influencia negativa. Y ese aspecto, bueno, pues va a ser parte de lo que nosotros requiramos, ¿no? Lo que requerimos para decir hasta dónde como sociedad vamos a permitir que esto siga adelante. Porque al fin y al cabo, si se está siguiendo con todo ello es porque se está consumiendo. Somos en México un público consumidor de este tipo de productos de violencia, productos de narcotráfico, productos de estereotipos, y al momento que no ponemos un alto y le estamos entregando en bandeja de plata a nuestros niños, niñas, adolescentes que puedan ver todo esto, que se identifiquen con la violencia, que quieran replicar los roles y sobre todo pues que quieran también interrelacionarse con los demás para decir, pues yo me relaciono contigo, pero también desde la violencia. Y ello, bueno, no hay un límite como tal, es más lo que decíamos hace un momento. En el cine, o sea, todas las películas que entran se analizan y les ponen una clasificación. Y hay películas que dicen esto solamente es contenido para adultos, porque tiene una clasificación C por extrema violencia, ¿no? O contenido sexual explícito. Pero, ¿de qué sirve que eso lo coloquen en el cine si en casa nosotros somos permisivos y ni siquiera nos ponemos a ver lo que está consumiendo nuestra familia, nuestros hijos? Y sobre todo, que después decimos, ay, ¿por qué mi hijo estará haciendo estas conductas? ¿De dónde habrá aprendido? Y entonces ahí pensamos que probablemente alguien más le enseñó esto, pero mucho de esto lo pueden ver en contenido de caricaturas, series, internet y sobre todo también ahora videojuegos. Ahora bien, acá está una parte importante, doctora, precisamente que en el cine dice, bueno, debiera de haber un control por parte de la venta de los boletos, en donde, bueno, preguntan, ¿cuántos boletos? Tantos. Pero realmente los encargados del acceso a las salas de cine no se ponen a supervisar, dicen, bueno, esto es una película de clasificación C, no debe de haber niños menores, y vemos cómo entran en la sala con niños pequeños, todavía en este caso llorando, gritando, pero como dicen, bueno, no hay una restricción. Anteriormente sí era un control mucho más delimitado y impedían el acceso. Hoy en día, con el afán precisamente de vender, tampoco hay un control de ello, y obviamente también cuando acudimos a la compra de las películas, dicen también, o sea, vas a comprarlas, pues no importa de qué edad, adelante. Entonces también debemos de tener ese cuidado y tener ese conocimiento de que
no todo es bueno para nuestros jóvenes y que obviamente esto también conlleva a que se sature posteriormente en comportamientos nocivos y tengamos obviamente la demanda, que es parte de lo que hemos platicado en nuestros programas. Así es, estimado doctor. Todos esos temas hemos hecho algunos cursos con más detalle que están cargados en la página capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara. Los invitamos a que nos visiten de aquel lado en esta página de Facebook para que ustedes tengan acceso a mayor información. De igual manera, ahí mismo localizan al doctor Juan Fernando González Porras y no se vayan porque enseguida tenemos a la maestra Lorena Hernández, quien nos va a traer aportes desde la psicología en este programa. Y recuerden, estamos en Change TV todos los miércoles a las 11:30 de la mañana con contenido específico que les nutre a ustedes y les nutre a la familia para poder llevar a cabo distintos trámites. Hemos abordado muchos temas, los cuales créanme que son de un gran aporte social para hacer una labor de prevención. Muchas gracias, se despide de ustedes la doctora Esmeralda Martínez Lara y seguimos en Red Esmeralda. Por favor, dime amor, ¿qué hacer? Entre tus labios y un te quiero, fuimos perdiendo el control y mantuvimos nuestras fuerzas para ceder en la pasión. Entre tus labios y un te quiero, no resistió el corazón. Y al desnudarnos lentamente, nos desbordó la pasión, la pasión. Miéntame. I used to rule the world, seas of wrath so stand upon pillars of salt. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en Change TV por Red Esmeralda. El día de hoy me presento nuevamente, soy la licenciada Lorena Hernández y tenemos un tema de bastante interés, ya que la comunidad a la que nosotros nos dirigimos, pues nos ha hecho hincapié a tomar este tema muy relevante, que es cómo hablar con nuestros hijos sobre abuso sexual infantil. Bien. Nosotros como padres de familia, muchas de las veces no consideramos este tema que nos pueda tocar. Tenemos que estar conscientes que el tema de abuso sexual infantil se puede dar en cada uno de los parámetros socioculturales en el cual se rige nuestra sociedad. El pensar que a nosotros, en nuestra familia, no nos va a suceder, nos convierte incluso en un tema muy vulnerable, ¿sí? O en un estatuto vulnerable. El pensar que esto sucede solamente en los extractos sociales de bajo nivel, pues nos aísla todavía al tema de prevención. Pero bien, tenemos que considerar que para hablar con nuestros hijos sobre el tema de abuso sexual, muchas de las veces nos dicen, ¿a qué edad ya puedo decirle a mi hijo, a mi hija, cómo cuidarse,
cómo poderse dirigir ante alguna situación. Bien, existen investigaciones, quiero hacer mención, de mucha relevancia, en el que se han hecho estudios que al inicio de los 3 años el niño ya considera un estilo de crianza, incluso ya va generando pautas en una personalidad. Es aquí donde nosotros ya debemos incluso empezar a tocar este tipo de temas. ¿Cómo? Si bien cuando nosotros tenemos en casa a un menor de edad, es decir, entre los 2 a 3 años, muchas de las veces queremos que saluden de beso o de abrazo a alguna visita que pudiera llegar a casa o en una visita a algún evento social. No forcemos a los niños a realizar este tipo de conductas. Si nosotros, incluso como adultos, generamos alguna situación de rechazo por algún tipo de situación o algunos individuos o algunas personas dentro de esta situación social, imagínense obligar, por así decirlo, a un niño a que lo realice, es todavía para él una situación de abuso que nosotros estamos dando pauta a que se genere. Debemos considerar que el niño es vulnerable no solamente por su rango de edad, sino incluso porque él no tiene conciencia, ¿sí?, de lo que pudiera encontrarse alrededor de este contexto. No tiene conciencia que un beso puede generar incluso situaciones placenteras para la otra persona, ¿sí? El niño va a hacer por situación de obediencia o por situación conductual lo que el padre o la madre le dicte, ¿sí? No obliguemos a estos niños a interactuar, por ejemplo, en convivencias con adultos, en situaciones de tocamientos, porque damos pauta a que se normalice incluso esta situación o esta conducta, ¿no? Por ejemplo, es muy dicho que cuando jugamos con ellos a las agarradas, pues entre familia sí existe este contacto, pero de pronto si se llega a involucrar otras personas que se dejen tocar, eso a ellos se les normaliza o se les convierte incluso como algo muy cotidiano o como incluso algún juego, ¿no? Pudiera darse la pauta que incluso cuando ellos jugaran en alguna situación, ya sea en una etapa preescolar o en alguna situación social como una fiesta, alguna reunión familiar con otras personas, pues que se les normalice que sean tocados, ¿sí? Que incluso puedan jugar a las escondidillas, como ellos dicen, y que pues al encontrarlos, pues los sujeten, los abracen o incluso los apachurren, ¿no? En alguna situación, por así decirlo, por el mismo juego. Debemos de darles a conocer que cada una de sus partes corporales o de su cuerpo tiene que tener cierto respeto y que ellos pueden indicar qué partes de su cuerpo sí pueden ser tocados. Por ejemplo, puede ser la cabeza, pudiera ser los brazos, ¿sí? Ellos pueden establecerlo. Esta dinámica va a permitir a que ellos hagan conscientes qué partes no deben de ser incluso tocados, como la zona del pecho, pudiera ser la zona de la boca, pudiera ser incluso la zona de las piernas, los genitales, la cintura, pero irles especificando por qué debemos de cuidar cada una de las partes de ese cuerpo, ¿sí? Como somos padres de familias o incluso abuelos que tenemos a cargo cuidados con niños menores de edad, debemos de planteárselos de esta manera, incluso a través de un dibujo o incluso a través de un juego o incluso a través de un cuerpo esquemático en el que podamos mencionarles que la cabeza pues tenemos que cuidarla porque en la cabeza pues residen nuestras facultades mentales como son el cerebro y cada una de las situaciones que nosotros podemos deteriorar si fuese golpeado, ¿no? Incluso en los brazos también, si te golpean los brazos, especificarle, si te golpean los brazos vas a poder incluso dañarte algún músculo, imposibilitar alguno de los brazos, tener alguna fractura, y es así como vamos especificando cada una de esas partes. ¿Por qué es importante? Es importante que ellos conozcan que ese cuerpo tiene que ser funcional, que ese cuerpo debe de ser cuidado,
y que ese cuerpo les va a durar a lo largo de todo un ciclo vital, que van a estar hasta la edad adulta o incluso hasta la vejez, ¿sí? Y que ese cuerpo en sí es responsabilidad tanto de los adultos como de ellos respetarlo, cuidarlo. Si esto a lo que nosotros estamos realizando es una educación sexual, es bien saber que también en los niños ellos van a poder decidir en qué momento sí van a poder ser tocados, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo lo van a decidir? Cuando ellos ya tengan una conciencia, cuando ellos ya sepan qué es lo que puede generar un tocamiento, por ejemplo, en la zona de los pechos o en las zonas genitales, cuando ya existe alguna situación sensible ahí o una situación sexualizada, pero esto es ya a lo largo de tal vez la adolescencia o incluso una etapa de adulta temprana. Hacerles consciente esta parte, les estamos entregando incluso la posibilidad de una responsabilidad práctica en la que ellos también son tomados en cuenta. Esto es algo muy importantísimo para ellos, el que nosotros le creamos ese interés por el cuerpo y sus cuidados, que también ellos generen confianza y comunicación con nosotros, ¿sí? Porque todo lo que ellos nos van a decir en algún momento dado, le estamos dando esa credibilidad, ¿sí? Con esta credibilidad ellos se van a sentir importantes, pertenecidos a una familia, incluso pertenecidos a una responsabilidad. Tenemos que darles a conocer que también ellos tienen derechos dentro de casa y fuera de ella, ¿sí? Que las personas que van a incluso a determinar alguna sanción si estos derechos son vulnerados, pues va a ser la justicia, ¿sí? Va a ser algún tribunal, algún juez, algún MP, para que ellos sepan a dónde se va a acudir si estos derechos son violentados, si son abusados. Esto, darles a conocer poco a poco y a medida de sus capacidades, va a llevar y a orientarlos a tener incluso una salud, no solamente sexual, sino también una salud mental, funcional, en la que ellos puedan detectarse como individuos íntegros en una sociedad, ¿sí? Sé que a nosotros como adultos incluso nos da mucho temor hablar de este tema. Sé que también nos causa incluso pues muchas incógnitas por el mismo desconocimiento. Debemos de acercarnos a profesionales de la salud para podernos integrar a este dinamismo, a esta educación, para que podamos transmitirles de manera eficaz y en su lenguaje todos estos conocimientos, porque de pronto sí, pues tenemos muchos conocimientos que no sabemos cómo plasmarnos y tenemos que hablar en su vocabulario, en su contexto, ponerles el ejemplo y no dejarles solamente esa función a un psicólogo, a un médico o a un sociólogo, ¿sí? Es también parte funcional dentro de lo que nosotros es la responsabilidad como padres o como adultos que vivimos dentro de una sociedad, ¿sí? Esta es una parte en la que nosotros estamos también ejerciendo nuestro derecho a esa responsabilidad activa, ¿no? Y sobre todo responsable. Hablar con ellos va a ser una interacción sumamente activa y reactiva, ¿sí? Porque ellos a la edad que fuese, después de los 3 años, pues son niños que están en la etapa curiosa y son muy preguntones. Si en algún momento no tenemos respuesta de lo que ellos nos están solicitando, nos están preguntando, hagamos una pausa, invitémoslos a jugar a algún otro juego, busquemos información, busquemos algún dato que nos pueda ayudar a orientarlos y no desorientarlos, ¿no? Tener ese conocimiento nos va a tener más cercanía con ellos y ver cómo se encuentra incluso su desarrollo psicosexual y cómo se van determinando en cada una de las etapas en las que ellos se van involucrando, ¿sí? Los juegos también son importantes porque van a hacer un vínculo en el que el adulto va a poder manifestarse al igual que el niño, ¿sí? No tenemos que hablar con muchos términos
tecnicismos, no tenemos que tener juegos tan translaborados, pero sí tener una comunicación constante con ellos y cada vez que ellos hagan una acción, preguntar el por qué y para qué lo están realizando. Saber ese contexto nos va a ayudar también incluso a no preocuparnos demasiado nosotros, porque incluso nosotros lo podemos percibir como algo muy agravado hacia ellos y ellos lo pueden generar en un contexto muy simple, ¿sí? Por ejemplo, que un día el niño llegue con el shortcito en las rodillas y llegue corriendo y nosotros tal vez como adultos nos asustemos y el niño diga, es que se me cayó porque me hice pipí, por ejemplo, ¿no? Preguntar y no exaltarnos en esa situación nos va a ayudar también al entendimiento de él y comprensión de lo que nosotros le estamos involucrando en ese conocimiento. Hagamos mucho énfasis también en escucharlos y sobre todo no juzgar ni prejuzgar antes de que termine, ¿sí? Tenemos que escucharlos hasta el término de lo que nos vayan a decir para que nosotros podamos emitir, o si no es un juicio, pues al menos emitir algún conocimiento que ellos necesiten, ¿sí? Es importante también acercarse periódicamente a una revisión médica para poder detectar si existen algunas infecciones de vías urinarias, si existe un adecuado higiene dentro de lo que son en los varoncitos el prepucio, lo que les va a ayudar también a entender cómo debe de generarse esta limpieza en ellos, que se llama autocuidado. Y ese autocuidado los motiva incluso más al conocimiento de sus partes genitales y de todo su cuerpo. Así como también en las niñas tenemos que tener el cuidado dentro de la limpieza, hacerles ver el uso correcto del papel higiénico y cómo debe de ser utilizado cada vez que vayan al baño. Todos estos conocimientos los tenemos que desarrollar en casa. Como bien lo repito, no es tema central únicamente del psicólogo o de algún profesional. Nosotros como padres y responsables dentro de esta práctica tenemos que generar este conocimiento para poderlo plasmar en ellos. Esto es pues puede generarse como una campaña activa dentro de lo que es la práctica de ser padres responsables, ¿sí? Como derecho fundamental hacia los niños, siempre interactuando con ellos, dándoles la información más adecuada, dándoles y cada una de las herramientas, habilidades y aptitudes para que puedan ellos tener un sano desarrollo sexual, pero sobre todo mental, como ya se los había mencionado, ¿sí? Recuerden también que nosotros como adultos siempre somos muy prejuiciosos, ¿sí? Tengamos en cuenta que si bien el tocar este tema no es que lo estemos ni siquiera llevando a participar en nuestros hogares, ni le estemos dando puerta a que esto suceda, pero sí es importante que lo estemos abordando, no solamente con los niños que existan en casa, sino también tal vez primero con mi pareja, si yo vivo en una situación familiar, ¿sí? Tener en cuenta que también el papá tiene que hacer una función, no solamente la madre, para que esto sea también un dinamismo activo en el cual el niño se siente identificado con esta parte dentro de una identidad masculina o femenina, ¿sí? Bueno, pues me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes a través de Change TV por Red Esmeralda. Recuerden, amigos, nos vemos el siguiente miércoles, 11:30 de la mañana. Síganos por Change TV.